Mis padres, que me desecharon como basura, de repente quieren visitarme para darme una sorpresa, pero mejor que guarden su sorpresa porque no quiero volver a verlos. Al crecer, siempre me sentí más como una carga que como una hija que mis padres realmente querían. Mi padre, un abogado corporativo de unos 50 años, y mi madre, una agente inmobiliaria de poco más de 50, estaban mucho más interesados en mantener su imagen de clase media alta que en ser padres de verdad. Me tuvieron relativamente jóvenes, y a menudo parecía que mi existencia era más una inconveniencia para su estilo de vida que otra cosa. En nuestra casa, las apariencias lo eran todo. A mis padres les encantaba proyectar una imagen de éxito y estabilidad, pero puertas adentro, las cosas eran muy diferentes. Aunque no lo entendía de niña, ahora sé que me trataban más como una ayudante no remunerada que como una hija. Cualquier logro o sueño que tuviera era ignorado o menospreciado. Traía buenas calificaciones o premios, solo para escuchar qué era lo que debería hacer y no iba a recibir ninguna felicitación. Con el tiempo, se hizo evidente que mi valor para ellos dependía de cuánto podía mantener su imagen o reducir su carga. Pero las cosas realmente se intensificaron en mi último año de secundaria. De la nada, mi madre perdió su trabajo. Nunca me dio una explicación clara de lo que sucedió, así que no sé si fue despedida o renunció voluntariamente, pero dejó de trabajar por completo. Al mismo tiempo, mi papá fue despedido del bufete de abogados donde había trabajado durante años. Al perder ambos ingresos, su vida aparentemente perfecta comenzó a desmoronarse. Les costaba mantener los pagos de la hipoteca, las cuentas y todos los gastos a los que estaban acostumbrados. En parte porque tenían una vida más costosa de la que deberían mantener, y cuando perdieron sus trabajos, todo se desmoronó como un castillo de naipes. De repente, toda su frustración acumulada, desesperación e inestabilidad financiera se dirigieron directamente hacia mí. Había estado esforzándome en la escuela, compaginando mis estudios con un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la universidad y contribuir a mis propios gastos. Finalmente, obtuve una beca que cubriría la mayor parte de mi matrícula, lo cual fue un gran alivio dada la situación financiera de mis padres. Pero cuando compartí la noticia con ellos, esperando al menos un poco de orgullo o ánimo, todo lo que recibí fueron preguntas sobre cómo ese dinero podría ser útil para la familia. Mi papá empezó a insinuar que debería quedarme en casa, renunciar a la beca y trabajar a tiempo completo para ayudar con las cargas financieras. Mi mamá incluso sugirió que la universidad podía esperar y que un adulto de verdad ayudaría a su familia. El golpe final llegó cuando descubrí que el fondo modesto de ahorro para la universidad, que mi abuelo había establecido para mí, había sido completamente vaciado. Lo usaron para pagar algunas de sus propias deudas sin decirme nada. Cuando los enfrenté, no hubo disculpas, solo explicaciones de cómo era necesario para mantener a flote a la familia. Estaba devastada y recuerdo sentir que me habían robado un futuro. No tenían interés en verme lograr nada. Así que, a los 18 años, empaqué lo poco que tenía y me mudé a una ciudad cercana para asistir a la universidad por mi cuenta. No voy a decirte que todo fue fácil, pero estar lejos de ellos se sintió como quitarme un peso de encima. Eso es lo que me daba fuerzas para seguir luchando en todo momento. Avancemos unos años, terminé mi carrera y recibí una oferta para un trabajo a tiempo completo en otro estado. El trabajo era bastante bueno, porque además de beneficios, me daría todo por lo que había estado luchando. Me mudé nuevamente, esta vez a cientos de kilómetros de distancia, y comencé de nuevo. Me sentí tan libre, podía permitirme mi propio apartamento. Pasaron 2 años desde esa mudanza y no había escuchado ni una palabra de mis padres. Pensé que finalmente habían aceptado que había terminado de atender sus necesidades. Pero hace una semana recibí unos mensajes de ellos diciendo que querían reconectar y planeaban visitarme con una sorpresa especial para mí. Siguieron diciendo que estaría tan feliz con esta sorpresa y actuaron como si nada hubiera pasado, como si fuéramos una familia normal que simplemente había perdido el contacto. Actuaban como si tuviéramos un vínculo familiar maravilloso que pudiera reavivarse con una simple visita. Insinuaban que su sorpresa arreglaría las cosas entre nosotros, lo que sea que eso significara. Dada nuestra historia, no pude evitar tener sospechas. Cada sorpresa que me habían dado antes era una forma de manipularme o hacerme sentir culpable. Cuando rechacé educadamente su visita, no se lo tomaron bien. Pronto comencé a recibir mensajes de otros miembros de la familia, todos tratando de hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Decían cosas como, tus padres están tratando de acercarse porque te extrañan, tienes que ver el esfuerzo que hacen. Pero después de todo lo que pasé, ¿realmente les debía otra oportunidad? Reddit, ¿estoy equivocada? ¿Estoy mal por querer ser libre después de todo lo que mis padres me hicieron pasar? ¿Estoy mal por negarme a dejarlos entrar en mi vida ahora que finalmente tengo la oportunidad de vivir en mis propios términos? Actualización 1. Primero, es de buena persona agradecer a las personas que se tomaron su tiempo. Es especial agradezco a los que han compartido sus propias historias. No sé si tienen públicas sus historias en este subreddit,
pero por lo que he leído, sería bueno que lo hagan, ya que en los comentarios se pierden. Muchos de ustedes señalaron algo que inicialmente no había notado, que todo el enfoque de mis padres para reconciliarse, apareciendo sin previo aviso y prometiendo una sorpresa, especialmente una que parece ser financiera por algunos detalles en su mensaje, demuestra que todavía no entienden lo que han hecho. Para ellos el dinero puede resolver todos los problemas, cuando lo único que quise de ellos cuando vivía en su casa era que me trataran como una hija, nada más. Después de publicar la historia principal, las cosas en realidad se intensificaron por sí solas. Ayer por la mañana, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre, quien siempre ha sido más una espectadora que una aliada, pero que ocasionalmente se comunica para dar consejos familiares. No perdió tiempo en preguntarme por qué me había negado a permitir que mis padres me visitaran o qué estaba pasando. Al parecer, mis padres le habían confiado sus planes, incluida esta sorpresa que estaban tan ansiosos por darme. Según mi tía, mis padres supuestamente han estado asistiendo a terapia familiar durante el último año. Le dijeron que habían estado reflexionando sobre cómo me trataron en el pasado y que se habían dado cuenta de sus errores. La sorpresa que habían estado planeando era, según mi tía, un fondo fiduciario que habían establecido a mi nombre, usando algunos de sus ahorros como una disculpa, y una forma de enmendar las cosas. Creen que este gesto podría reparar nuestra relación y demostrarme que están comprometidos con el cambio. Por un lado, el hecho de que hubieran ahorrado para crear algo que pensaban que me beneficiaría se sentía como un reconocimiento de algún tipo, y parte de mí quería creer que realmente habían cambiado. Pero luego, mientras más lo pensaba más, me sentí frustrada de que su supuesto plan de reconciliación todavía girara en torno al dinero y los gestos grandiosos, las mismas cosas que crearon la distancia entre nosotros en primer lugar. Sentí que intentaban comprar mi perdón, en lugar de trabajar en la relación a través de una comunicación abierta y respeto. Quizás si se hubieran acercado preguntando cómo era mi vida, lo normal para unos padres con su hija, quizás hubiera aceptado a encontrarme. Pero en su lugar, solo estaban arrojando dinero al problema, como siempre han hecho. Después de escuchar la historia de mi tía, decidí que era hora de abordar esto directamente. Ayer por la tarde me senté y escribí un largo correo electrónico a mis padres, explicándoles todo. Les agradecí por el esfuerzo que dijeron haber puesto en la terapia, y reconocí que es un gran paso si realmente están asumiendo la responsabilidad por cómo me trataron. Pero también les expliqué que sorprenderme con una visita y usar un gesto financiero como medio de disculpa no era la manera correcta de empezar a reconstruir nuestra relación. Les dije de forma directa que si realmente estaban comprometidos con avanzar, debía comenzar con respeto por mis límites y una disposición a comunicarse directamente sobre lo que pasó, no intentando comprar el perdón. En el correo, fui muy clara al decir que no aceptaría ninguna visita o reunión, a menos que primero estableciéramos algunas reglas básicas. Les sugerí comenzar con llamadas telefónicas regulares o mensajes, donde ambos pudiéramos construir gradualmente la relación y discutir problemas pasados de una manera que me hiciera sentir segura. Les expliqué que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo y que necesitaba ver un cambio sostenido, no solo un regalo o gesto puntual. Incluso mencioné que si la terapia realmente los estaba ayudando, deberían saber que la reconciliación requiere trabajo, no solo dinero o grandes sorpresas. Después de enviar el correo, sentí una enorme ola de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba estableciendo los términos de cómo sucederían las cosas. Esta mañana, recibí una respuesta de mis padres, y fue mucho. Al principio fueron educados, diciendo que apreciaban mi honestidad y estaban dispuestos a seguir mi ejemplo si eso significaba arreglar las cosas. Pero luego, a medida que avanzaba el correo, quedó claro que ya estaban retrocediendo. Mi madre escribió párrafos sobre cómo las familias no deberían necesitar reglas ni límites formales y que si realmente quería reconciliarme, debería haber estado más dispuesta a permitirles visitarme y hablar en persona. La parte de mi padre fue más directa. Se sintió herido porque rechacé su regalo, diciendo que les costó mucho esfuerzo y que se sintió irrespetado por mi negativa a aceptar su intento de reconciliación. Parecía que estaban trasladando la culpa a mí, insinuando que al establecer límites, yo era la que me negaba a reconciliarme. Como si eso no fuera suficiente, mi madre también incluyó una línea sobre cómo siempre he sido independiente hasta el extremo, lo cual dolió. Entonces me di cuenta de que realmente no habían cambiado. Más tarde esa noche, recibí otra llamada de mi tía. Claramente había hablado con mis padres después de que recibieran mi correo electrónico y ahora llamaba para razonar conmigo, aunque se sintió más como un intento de hacerme sentir culpable. Siguió diciendo cosas como, ellos realmente están intentando, ¿sabes? Tampoco es fácil para ellos. Y, quizás estás siendo un poco dura, ellos solo quieren demostrar que han cambiado. Incluso mencionó que su terapeuta aparentemente les había animado a comunicarse conmigo y que el fondo fiduciario era un producto de esas sesiones, como si eso justificara todo su enfoque. Parecía como si todos intentaran convencerme de que aceptar su gesto solucionaría todo, cuando, en el fondo, sabía que no lo haría. Al final de la conversación con mi tía,
Estaba agotada. Estaba mentalmente agotada de tener que explicar, una y otra vez. Todo esto se sentía como más de la misma manipulación con la que crecí, solo disfrazada con diferentes palabras y acciones. Sentí como si me estuvieran empujando a un rincón. Es casi como si, al establecer límites, estuviera siendo castigada o acusada de no esforzarme lo suficiente para arreglar las cosas. Nunca quise nada de esto. Nunca quise que me forzaran a desempeñar el papel de la hija desagradecida, solo porque no estoy cediendo a su versión de volver a como eran las cosas antes. Ya he superado a mis padres, y si ellos no quieren hacer el esfuerzo para recomponer la relación genuinamente, entonces no hay nada que pueda hacer. Actualización 2. Realmente no esperaba que las cosas escalaran tanto como lo han hecho en los últimos días. Después de enviar ese último correo electrónico y ser firme sobre mis límites, esperaba que mis padres retrocedieran y respetaran mi decisión. Pero las cosas se han complicado aún más, y estoy empezando a ver hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar recuperar el control sobre mí. 2 días después de mi última publicación, me desperté con un mensaje de texto de un número desconocido. Simplemente decía: espero que estés bien en tu nueva ciudad. No creas que puedes esconderte para siempre, nos veremos pronto. Al principio asumí que era spam o algún mensaje de estafa al azar, pero al releerlo, algo en el tono me resultó demasiado familiar. Era inquietantemente similar a la forma en que mi padre solía dejarme recordatorios o mensajes cuando quería hacerme sentir culpable o ansiosa por algo. Traté de ignorarlo, pero definitivamente me puso nerviosa. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico de mi padre. Era un mensaje largo y con un tono formal, en el que expresaba su decepción por mis respuestas. No amenazaba directamente con nada, pero el lenguaje era intencionado. Mencionó que yo era su única hija y que, como tal, era mi responsabilidad moral mostrarles algo de respeto, llegar a un punto intermedio y al menos considerar sus intentos de reconciliación. También incluyó una frase sobre cómo habían invertido tanto en mi educación y crianza, y que ahora no era el momento de devolverles eso con silencio y distancia. Leyendo entre líneas, sentí que estaba insinuando que mi éxito e independencia eran cosas que les debía, y que era mi deber mantenerlos cerca por gratitud. Estaba furiosa, pero también confirmó mi miedo: no iban a respetar mi espacio. Esa noche, llamé a una amiga cercana que me conocía a mí y a mi familia desde hacía años. Escuchó todo y luego me recordó con calma que mis padres siempre habían cruzado límites, y que probablemente esta era su forma de probar cuánto aguantaría antes de ceder. Me dijo que estaba bien mantener mi distancia y que no estaba obligada a dejarlos volver a mi vida en sus términos, especialmente si eso me estaba causando tanto estrés. Sentí una gran sensación de alivio al saber que no estaba sola en sentir que su comportamiento era manipulador. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente, noté que mis padres me habían seguido en Instagram, una plataforma que usaba para mantenerme conectada con amigos de la universidad. Pero fue inquietante verlos aparecer ahora. Aún más extraño fue notar que mi madre había dado me gusta a algunas publicaciones antiguas de mi perfil, la última de hace unos 2 años, cuando me mudé a este estado para trabajar. Se sentía como si estuvieran esforzándose por dejar su marca, como si quisieran recordarme que todavía podían vigilarme. Esa noche, recibí un mensaje de mi tía nuevamente. Me preguntó si había hablado recientemente con mis padres, diciendo que estaban preocupados y no sabían cómo más comunicarse conmigo, ya que había estado tan cerrada. Me dijo que sabían dónde vivía e insinuó que estaban considerando volar hasta aquí para una visita rápida para hablar las cosas. Mi tía lo presentó como si no fuera gran cosa, diciendo que solo querían aclarar sus intenciones y que solo iban a aparecer para darme algo de claridad. Pero la forma en que habló dejó claro que ya habían decidido venir. Mi tía incluso agregó que estaba exagerando y que esta situación no era tan grave como yo la estaba haciendo ver. La peor parte de todo fue darme cuenta de que sabían exactamente dónde vivía. Cuando me mudé aquí hace 2 años, nunca les compartí mi dirección. Me di cuenta de que podrían haber encontrado mi dirección a través de otros familiares o incluso mediante una búsqueda en línea. Conociendo lo persistentes que pueden ser, me estremecí al pensar que habían estado observándome en silencio. Estaba horrorizada, pero no del todo sorprendida. Sintiéndome inquieta, les envié otro correo electrónico a mis padres, dejando muy claro que no me sentía cómoda con visitas sorpresivas y recordándoles, una vez más, que necesitaba espacio. Les expliqué que si realmente querían enmendar las cosas, tendría que hacerse con respeto y sin intentar localizarme ni seguirme en línea. Su respuesta llegó rápidamente. Mi madre respondió con un largo mensaje cargado de culpa, diciendo que no podían creer que los estuviera tratando como extraños, y que les rompía el corazón verme tan distante e ingrata después de todo lo que habían hecho por mí. Habló sobre cómo la familia siempre debería estar ahí para los demás, y cómo solo estaban tratando de apoyarme de una manera que pensaron que apreciaría. Todo estaba enmarcado como si me estuvieran haciendo un gran favor al ser persistentes, y que yo era demasiado terca para entender su amor. Incluso dijo que algún día miraría atrás y me arrepentiría de haberlos alejado cuando todo lo que querían era ayudarme.
Después de leer eso, estaba un poco fastidiada. Me tomé unas horas para calmarme y luego envié un último mensaje, declarando firmemente que si aparecían en mi hogar sin invitación, llamaría a la policía. Dejé muy claro que hablaba en serio, que esto no era una negociación, y que si realmente me respetaban, retrocederían y me permitirían vivir mi vida sin interferencias. También les dije que usaría estos correos en caso de que hicieran algo, como prueba de que no tenían permiso para aparecer en mi casa. Al día siguiente, recibí una llamada de una prima por parte de mi padre que rara vez me llama. Había escuchado a través de la familia que yo había amenazado a mis padres con llamar a la policía y quería saber qué estaba pasando. En ese momento, sentí que mi vida se había convertido en una especie de telenovela familiar retorcida, con todos involucrándose y arrojándome sus opiniones. Mi prima seguía diciendo cosas como, tus padres han pasado por mucho, y, ¿no hay una forma de resolver esto pacíficamente? Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Parecía como si todos estuvieran leyendo el mismo guión, tratando de hacerme sentir culpable. En un momento de desesperación, revisé mis perfiles en redes sociales y ajusté todas mis configuraciones de privacidad, llegando incluso a bloquear a ciertos familiares que habían mostrado interés en entrometerse. También decidí obtener un apartado postal para cualquier correspondencia futura, porque me di cuenta de que podrían empezar a enviar cartas a mi dirección si seguía resistiendo sus intentos de contactarme. Ayer ocurrió algo que solidificó mi decisión de mantener firmes mis límites. Recibí una notificación de la oficina de administración de mi edificio, diciendo que había un visitante preguntando si yo vivía allí. Afortunadamente, el personal en la recepción no les dio ninguna información, pero la descripción sonaba inquietantemente como mi padre. Y aquí estoy ahora, manteniendo mi posición, pero sintiendo una mezcla de agotamiento y miedo. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde que todo se intensificó, y afortunadamente, han ocurrido varias cosas que me han dado algo de paz. Tengo buenas noticias. Mi novio y yo decidimos que era el momento de mudarnos juntos a un nuevo lugar. Llevábamos planeándolo desde hace tiempo, pero después de todo este incidente con mis padres, nos sentimos aún más seguros de que era lo mejor. Encontramos un apartamento pequeño, pero acogedor en un pueblo cercano que se siente como un nuevo comienzo, lejos de la dirección antigua que mis padres de alguna manera habían rastreado. Finalizamos la mudanza la semana pasada, y aunque sigo manteniendo la guardia en alto, siento que finalmente hay un poco de espacio entre ellos y yo. Es un gran alivio saber que ahora tendrían que esforzarse aún más para encontrarme nuevamente. Espero que no lo intenten. Durante todo este proceso, me he mantenido en contacto cercano con mi amiga, quien ha sido mi apoyo constante durante estas semanas caóticas. Recientemente, asistió a una reunión en la que, casualmente, estaban presentes mis padres. No me emocionó mucho saber que estarían en el mismo lugar, pero confié en su juicio. Al parecer, mis padres han llevado su narrativa a un nivel completamente nuevo. Han estado contando a cualquiera que quiera escucharlos que los he abandonado, que soy una ingrata, y que me criaron con nada más que amor solo para que yo me fuera y los despreciara. Mi amiga mantuvo la calma al principio, escuchando lo que decían sin interrumpir. Pero las cosas se intensificaron. Según ella, pintaron un cuadro de mí como una niña consentida y malcriada que los usó hasta el cansancio y los dejó en cuanto ya no los necesitaba. Hablaron de mi falta de respeto por los valores familiares y de lo destrozados que estaban porque me rehusaba a perdonarlos. Mi madre, al parecer, incluso llegó a hablar de todas las cosas que supuestamente sacrificaron por mí mientras crecía, dándole un giro como si yo les hubiera dado la espalda en mis deberes hacia ellos. Estaba absolutamente disgustada al escuchar esto. Todo lo que decían estaba tan retorcido, una versión distorsionada de la realidad que viví. Pero mi amiga no lo dejó pasar. Intervino, los enfrentó directamente frente a todos, y dijo la verdad. Les contó a todos sobre los años de manipulación y abuso emocional que me hicieron pasar, cómo constantemente me ignoraron y me controlaron, cómo me usaron para obtener ayuda financiera cuando les convenía, y cómo solo recurren a mí ahora por conveniencia. Mencionó que intentaron rastrearme, ignoraron mis límites, e incluso intentaron presentarse sin invitación a pesar de que les pedí que no lo hicieran. No se guardó nada. Me quedé en shock al escuchar cómo lo relataba. Realmente salió en mi defensa de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Lo más sorprendente fue que mis padres no negaron ni una sola cosa de lo que dijo. Se quedaron ahí sentados en silencio, escuchando, con solo algunos murmullos ocasionales como, hicimos mucho por ella, o, pero es nuestra hija. Ni una sola vez intentaron refutar lo que estaba diciendo. No negaron sus acciones ni explicaron su versión, simplemente parecían incómodos y avergonzados. Por lo que mi amiga me contó, quedó claro que, por una vez, estaban enfrentándose a personas que no iban a ponerse automáticamente de su lado. Ya no podían controlar la narrativa, y creo que finalmente se dieron cuenta de cuánto habían arruinado las cosas. Después de eso, mi amiga dijo que hubo un cambio notable en cómo las personas interactuaban con mis padres.
Perdieron ese estatus social en el que siempre habían confiado. Las personas que solían acercarse a ellos ahora los evitaban, sin querer involucrarse en el desastre que habían creado. Se quedaron solos, teniendo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, despojados del apoyo que siempre habían usado para reforzar su imagen. Pero hablando con mi amiga, que es abogada, me dijo que quizás toda esta insistencia de mis padres tiene que ver con el hecho de que quieren evitar que los demande por haber tomado el dinero del fondo de mi abuelo. Y quizás este dinero era la forma de evitar todo esto. Nunca pensé en ese fondo, porque ciertamente no tenía dinero para pagar un abogado. Ni siquiera sabía si había bases legales para demandarlo, porque no sé cómo está estructurado ese fondo. Pero ahora que tengo dinero y mi amiga puede ayudarme a conseguir un buen abogado que se especializa en eso, creo que puedo tomar esa ruta. Además, aunque termine gastando más dinero en abogados que lo que podré recuperar el fondo, al menos eso terminara con todo este asunto. Así que contacté a mis padres y les dije que estaba dispuesta a aceptar el fondo, solo si prometen dejar de molestarme. Pensé que si les decía eso, se enojarían, porque al final del día, ellos querían recomponer la relación conmigo. Pero en su lugar, dijeron que iba a respetar mi decisión, aunque deberíamos vernos en persona para que yo pueda firmar los papeles del nuevo fondo. Claro que no tenía intenciones de verme con ellos, así que les pedí que me los enviaran para firmarlos y devolverlos. Al principio dijeron que sería mejor vernos en persona para hacerlo, pero les insiste que no, y que los enviaran, ya que no tengo mucho tiempo y eso sería más rápido. Simplemente, los recibiría y los firmaría rápidamente para terminar con todo esto. Así que han aceptado a hacerlo. Sin embargo, mi amiga lo va a revisar y a partir de ello tomaremos la decisión de cuál es el siguiente paso. Si demandar o simplemente aceptar ese dinero para dar por terminado el asunto. Actualización 4. Para empezar, mi amiga, la abogada que ha sido mi roca durante todo este proceso, ya revisó los documentos que mis padres enviaron. Como sospechábamos, los términos incluían una cláusula en la que, si aceptaba este nuevo fondo, también renunciaba a cualquier derecho a demandarlos en el futuro por el fondo original de mi abuelo. Lo más sorprendente, o quizás no tanto, es que el nuevo fondo que ellos generosamente han creado a mi nombre es de solo $15.000. Esto puede parecer mucho, pero cuando consideras que el fondo original de mi abuelo tenía un valor de aproximadamente $45.000, la diferencia de $30.000 es simplemente considerable. Así que decidí que no solo voy a rechazar su oferta, sino que también voy a demandarlos para recuperar el dinero completo del fondo de mi abuelo. Ya me reuní con el abogado que llevará el caso, y aunque sé que no será barato, él cree que hay una buena probabilidad de ganar. Parece que mis padres no actuaron con mucho cuidado al usar el fondo, y hay pruebas suficientes para demostrar que el dinero estaba destinado exclusivamente para mi educación. El abogado está recopilando todo lo necesario para presentar la demanda, y la parte más satisfactoria es que mis padres no tienen idea de lo que se avecina. Desde que enviaron los documentos hace 2 semanas, mis padres han estado enviándome mensajes constantemente. Cada nuevo mensaje parece más nervioso que el anterior. Al principio, eran solo recordatorios de que necesitaban que firmara los papeles lo antes posible para cerrar este asunto. Luego, comenzaron a sonar más insistentes, preguntándome si había algún problema y si necesitaba más tiempo para leer los documentos. Ahora están entrando en un territorio casi desesperado, con mensajes llenos de frases como, esperamos que todo esté bien contigo y solo queremos resolver esto de la mejor manera posible. Aunque he leído cada mensaje, no he respondido a ninguno. La razón es simple, quiero darles una sorpresa. Considerando lo mucho que les gustan las sorpresas, creo que será apropiado que se enteren de mi decisión de demandarlos de la manera más inesperada posible. Parte de mí se pregunta si debería decirles que tengo una sorpresa para ellos y dejarlos esperando, o simplemente dejarlos descubrir la demanda cuando llegue el momento. Actualización 5. Para los que estaban preocupados sobre si les dije o no a mis padres que tenía una sorpresa para ellos, aquí está lo que pasó. Efectivamente, les respondí que tenía una sorpresa preparada. Después de todo, me parecía justo devolverles el favor, considerando cuánto les gustan las sorpresas a ellos. Sin embargo, decidí dejarlos en la incertidumbre durante 2 semanas antes de que finalmente se enteraran de cuál era. Durante ese tiempo, no dejaron de bombardearme con mensajes para saber cuál era la sorpresa. Pero no quería arruinarles la sorpresa, así que finalmente los bloqueé y esperé pacientemente a que descubrieran la sorpresa por su cuenta. Y vaya que lo hicieron. La sorpresa fue la demanda que presentamos para recuperar el fondo de mi abuelo. Según me enteré por mi tía, sí, otra de las personas que ahora también está bloqueada, mis padres estaban furiosos, pensé que les gustaban las sorpresas. A mi tía le expliqué detalladamente por qué estaba demandando, porque ese dinero era mío, porque lo tomaron sin mi consentimiento y porque ya no estaba dispuesta a tolerar sus manipulaciones. A pesar de eso, ella siguió de su lado, así que decidí bloquearla también. No tengo tiempo ni paciencia para lidiar con más dramas familiares. En cuanto a la demanda en sí y sus resultados, tengo buenas noticias.
Finalmente, recuperé el dinero del fondo de mi abuelo. Este resultado es un gran alivio porque, aunque fue un proceso agotador, valió la pena. Una parte del dinero se destinará a cubrir los honorarios del abogado, que, por cierto, no son nada baratos, pero aún así queda suficiente para hacer algunas reparaciones en el nuevo lugar que comparto con mi novio. La sensación de haber recuperado lo que es mío y haber dado un paso más para proteger mi independencia no tiene precio. Sin embargo, debo ser honesta, no recomiendo a nadie pasar por una demanda si puede evitarlo. Es, literalmente, uno de los procesos más estresantes del mundo. Entre los interminables papeles que hay que firmar, los documentos que debes preparar y las constantes idas y venidas legales, sentí que me estaba volviendo loca. Si no hubiéramos ganado, probablemente estaría tan furiosa ahora mismo que ni siquiera habría hecho esta actualización. Pero, por suerte, todo resultó bien, y ahora puedo respirar un poco más tranquila. Algo más que he hecho con este dinero, que, al final del día, siempre fue mío, es mejorar la seguridad en mi nueva casa. Siguiendo las recomendaciones que recibí aquí de mi abogado, quizás él también lee Reddit, instalé cámaras de vigilancia en varios puntos estratégicos. Ahora, si mis padres intentan algo estúpido, no solo lo sabré de inmediato, sino que también tendré pruebas para tomar medidas si es necesario. Espero sinceramente que no llegue a ese punto, pero conociéndolos, no pienso tomar riesgos.